Bueno, para este ejercicio vamos a llevar a cabo el desarrollo de la tarea de la semana 5. Se plantean 5 ejercicios que debemos realizar en Celiosoft. El primero de ellos, una luz intermitente, salida parada por pulsos. Entonces, pues vamos a realizar el ejercicio, o lo voy a realizar de la manera como lo entendí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar un nuevo programa. Vamos a elegir la categoría del módulo. En este caso vamos a elegir esta. Vamos a elegir 12 voltios de corriente directa como alimentación. Vamos a elegir el lenguaje de programación ladder y pues ya nos aparece acá la ventana para realizar la programación. Entonces, tal como lo entendí y como pues ya hice pruebas previas, el programa me funciona de la siguiente manera. Lo primero que coloco es un contacto en estado normalmente cerrado, que va a ser como un switch. Este switch lo que va a permitir es que yo en determinado momento pueda apagar el circuito. Después lo que coloco es un botón que me va a servir como un botón de ignición, un contacto de ignición, que en principio me va a permitir activar el parpadeo de la luz o la intermitencia de la luz. Entonces, este circuito, la salida va a ser un temporizador. Este temporizador lo que me va a permitir es retrasar la activación de la bombilla, pues para que digamos que el parpadeo tenga una duración definida, tanto cuando el bombillo está prendido como cuando el bombillo está apagado. Entonces, según el ejercicio, debe ser trabajo salida parada por impulsos. Entonces seleccionamos la función A minúscula. Vamos a colocarle una duración de retraso de 1 segundo. Y esa sería pues la primera línea de lo que es el programa. ¿Cómo continúa? Entonces, este temporizador me voy a colocar un contacto dependiente de ese temporizador, que lo que va a hacer es que en el momento en que se active el temporizador, se va a cerrar el circuito que continúa aquí en la parte de abajo. Entonces, completo el circuito, y ese circuito lo que va a hacer es encender directamente la bombilla. Vamos a colocar la bombilla en esta parte, y adicionalmente se coloca otro contacto dependiente de esta bombilla. Ese contacto lo que va a permitir es que el circuito continúe y se continúen ejecutando ciertas funciones. En este caso, entonces, cuando se encienda la bombilla, también se va a cerrar este circuito y va a continuar ejecutando estas funciones que ya vamos a ver. Lo siguiente que voy a colocar acá es un segundo temporizador que me va a permitir controlar el tiempo que la bombilla va a permanecer encendida. Entonces yo también lo voy a colocar en función salida parada por impulsos, tal como lo exige el ejercicio, con una duración de 1 segundo. Y tal como este temporizador me va a determinar el tiempo que la bombilla va a permanecer apagada, este temporizador
va a controlar el tiempo que la bombilla va a permanecer encendida dentro pues de el programa como tal y digamos que el parpadeo que va a llevar la bombilla. Para continuar entonces, este temporizador me va a activar otro contacto. Vamos a colocar un contacto dependiente de este temporizador, que lo que va a permitir es resetear los dos temporizadores que ya activé previamente. Entonces, cuando este contacto se active, inmediatamente también me va a activar los dos reset correspondientes a los dos temporizadores previamente activados. Coloco un reset 1 y un reset 2, los dos dependientes de la misma alimentación de corriente. Adicionalmente, entonces este temporizador 2 al activarse me va a activar los dos resets y adicionalmente me va a activar un contacto o un relé auxiliar. ¿Cómo utilizo ese relé auxiliar? Ese relé auxiliar lo que me va a permitir es mantener el circuito de alimentación constante para que haya un parpadeo constante en la bombilla, y solo al quitar la alimentación directa se va a apagar totalmente, digamos que el parpadeo. Entonces, este relé auxiliar se va a activar en el momento en que este temporizador se active también, y va a activar un contacto que vamos a ubicar en esta parte, que lo que va a hacer es nuevamente enviar una señal inicial para que se active este temporizador y el ciclo de encendido apagado continúe. Como ya lo dije, continuará de manera infinita no de manera infinita, de manera constante hasta que yo abra este contacto de acá y no permita que haya ningún tipo de alimentación al circuito. Entonces, básicamente es el programa como tal. Vamos a verlo en funcionamiento. Previamente entonces ya se colocó una temporización de 1 segundo para los dos temporizadores existentes dentro del programa. Vamos a la parte de simulación, lo ponemos a correr y entonces, como ustedes pueden ver, acá el contacto está cerrado y la alimentación va a depender de estos dos contactos. Oprimo entonces el interruptor Z1 e inmediatamente empieza el parpadeo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre? Cuando oprimo Z1, la corriente pasa y activa este temporizador. Cuando este temporizador se activa también este contacto, que lo que hace es encender la bombilla. Cuando se enciende la bombilla, automáticamente se cierra este contacto también, que me activa otro temporizador. Ese temporizador lo que va a hacer es contar un tiempo de 1 segundo. Cuando se cumple ese segundo, se activa este circuito, se cierra este contacto, y ese contacto lo que va a hacer es resetearme el temporizador 1 y resetearme el temporizador 2. Es decir, cuando se resetea o cuando ocurre este reset, inmediatamente se apaga la bombilla. También cuando se cierra este temporizador o cuando se activa este temporizador, se activa este otro contacto, que lo que hace es activar el contacto M1, es decir, este que se encuentra en esta parte. ¿Para qué? Cuando se activa este contacto,
A la vez que se activa este contacto ha ocurrido el reset, es decir, que se apagó la bombilla. Y en esta parte se va a volver a activar el circuito debido a que yo no voy a presionar otra vez el botón Z1 pues para estar encendiendo la bombilla. La idea es que haya intermitencia y que solo al yo querer apagarla pues se va a apagar la intermitencia. Si yo oprimo un botón de ignición, el interruptor, o digamos que la intermitencia de este bombillo, va a permanecer sin necesidad de que haya necesidad de que yo esté oprimiendo ningún botón. Para eso es este contacto, es decir, me permite automatizar esa intermitencia sin necesidad de que yo esté oprimiendo algún botón. Entonces, cuando ocurre este reset, también ocurre el cierre de este circuito, que viene a cumplir la misma función del botón que yo oprimo de ignición. Entonces automáticamente va a volver a activar el temporizador 1 y se va a volver a cumplir nuevamente todo el ciclo, y de esa manera hasta que yo desconecte este contacto. Si yo desconecto el contacto, inmediatamente deja de parpadear, porque lo que yo he hecho es cortar la alimentación de corriente. Si lo vuelvo a activar, nuevamente me queda disponible para que, si yo oprimo el botón Z1, vuelve a empezar nuevamente el ciclo de intermitencia. Este es entonces el programa para PLC en Celiosoft 2, el ejercicio 1 tal como lo he entendido.